¿qué tal? En esta ocasión continuaremos estudiando el sistema coordenado cónico. Aprovecharemos que la vez anterior desarrollamos y calculamos los factores de escala para este sistema. En esta ocasión nos enfocaremos al desarrollo de los operadores diferenciales, de acuerdo a como lo hemos expresado también en las notas de trabajo, y también ocuparemos estos operadores para expresar una ecuación de la física matemática muy común, la ecuación de Helmholtz, bajo este sistema coordenado. Bien, los operadores diferenciales que estaremos manejando son los que se ocupan en cálculo vectorial, el gradiente, la divergencia, rotacional y el laplaciano. Vamos a considerar un sistema coordenado generalizado Q1, Q2, Q3, y consideramos también que para el operador gradiente vamos a tomar una función de tipo escalar, una función psi, dada por la siguiente manera. Tenemos nuestro operador gradiente y aquí estamos introduciendo el factor 1 entre el correspondiente factor de escala h1 multiplicado por el vector unitario q1, y después tomamos la parcial de la función psi con respecto a la coordenada q1. Esto lo hacemos para las otras dos coordenadas q2 con su correspondiente factor de escala h2 y en la coordenada q3 con su correspondiente factor de escala h3. Vean que es importante utilizar y calcular los vectores unitarios en este sistema de coordenadas generalizado. De esta manera también podemos expresar el gradiente en una notación más compacta utilizando el operador suma, y en este caso tenemos el producto del vector unitario QI, después multiplicado por el factor de escala 1 entre HI, y por último la derivada parcial de la función psi con respecto a la coordenada QI. De esta manera podemos recuperar el operador gradiente. Para continuar con el cálculo de otros operadores, vamos a definir la siguiente cantidad que nos va a simplificar las cuentas. Vamos a definir este valor h y lo vamos a considerar como el inverso del producto de los tres factores de escala que ya conocemos o debimos de haber calculado previamente si estamos considerando un sistema coordenado distinto. Y esto, como aquí lo mencionamos, nos va a servir para abreviar la expresión de la siguiente manera. Ahora vamos a considerar el operador divergencia de un vector. Aquí tenemos el vector v negrita, y este operador lo vamos a expresar de la siguiente manera. El operador divergencia, tendremos esta cantidad h que ya definimos en una diapositiva anterior, es el inverso del producto de los tres factores de escala, y después este factor h multiplica a una suma de tres componentes, en donde tendremos la derivada parcial con respecto a la coordenada q1 de este producto, de la componente v1 del vector v, multiplicada por los factores de escala h2 y h3. Después tomaremos la derivada parcial con respecto a q2 de este producto de la componente v2 del vector multiplicada por los factores de escala h3 por h1. Y por último tomaremos la derivada parcial de la coordenada q3 del producto de la componente v3 por los factores de escala h1 y h2. Recuerden que la construcción de este operador de divergencia se indica en las notas, en donde también nuevamente tenemos que utilizar algunos teoremas, los tres teoremas importantes del cálculo vectorial: el teorema de Gauss, el teorema de Green y el teorema de Stokes. Para el operador rotacional, nuevamente de un vector v, tendremos lo siguiente. Tomamos esta expresión, que es mucho más fácil de manejar y de asociar en términos de un determinante. Tomamos la primera fila, tendremos el producto del vector unitario q1 por el factor de escala h1. Lo mismo para la coordenada q2 con el factor de escala h2, el vector unitario de la dirección de la coordenada q3 multiplicado por el factor de escala h3. En el segundo renglón tomaremos las derivadas parciales con respecto a q1, q2 y q3. Y en el último renglón tomaremos el producto del factor de escala h1 por la componente v1 del vector, seguida después en el segundo
elemento en la segunda columna, h2 por la componente b2 del vector. Y por último, h3 por la componente del vector, la componente b3 del vector v. Y bien, ahora ya por último el operador laplaciano, pues sabemos que también necesitamos una función escalar y para este sistema coordenado generalizado lo vamos a definir de la siguiente manera. Necesitamos obtener nuevamente la divergencia del gradiente, de tal manera que tendríamos aquí el factor nuevamente 1 entre h que ya conocemos. Después tendremos que realizar una diferenciación de segundo orden. La primera es con respecto a Q1 de esta cantidad. Tenemos aquí un cociente de los factores de escala h2 por h3 entre h1 multiplicado por la derivada parcial de psi con respecto a Q1. Los siguientes sumandos se realizan o se toma la derivada parcial con respecto a Q2. Aquí tenemos ahora un factor que involucra al cociente de h3 por h1 entre h2 y nuevamente lo multiplicamos por la parcial de la función psi con respecto a Q2. Y el último término, pues hacemos lo mismo con respecto a la coordenada Q3. Entonces vean que antes de operar la última derivada, la que está en la parte más externa, pues necesitamos resolver estos cocientes. Y de esta manera tendríamos los 4 operadores diferenciales en un sistema coordenado generalizado. La ventaja es que ahora si cambiamos o pedimos en algún ejercicio un sistema coordenado en particular, pues básicamente lo que tenemos que hacer es calcular los factores de escala y aplicar las correspondientes diferenciaciones parciales. También va a ser importante señalar que en algunos textos de la física matemática la definición de los operadores diferenciales se realiza en términos de los componentes del tensor métrico, que también finalmente involucran a los factores de escala. Verán ustedes más adelante, igual en las notas de trabajo, que los factores de escala h1, h2, h3, cuando los elevamos al cuadrado, van a representar los elementos de la diagonal principal del tensor métrico. Esto lo podrán revisar en las correspondientes notas complementarias de trabajo y también, pues obviamente el manejo y la manipulación de estas cantidades lo podemos hacer en términos de estos, tanto de los factores de escala como de los componentes del tensor métrico. Bien, ahora podemos pasar de manera natural a revisar cómo reexpresamos una ecuación de la física ya sea en un sistema coordenado generalizado o en algún sistema coordenado que se nos indique. Vamos a considerar el desarrollo nuevamente del sistema coordenado cónico, aprovechando que ya tenemos los factores de escala que hemos calculado en la sesión anterior, que también podrán consultar, aquí dejaremos la referencia del video para que puedan revisar el procedimiento y la obtención de esos factores. Bien, entonces el punto de partida es conocer cómo se expresa la ecuación de Helmholtz. Tendremos aquí la expresión en un sistema cartesiano. Tenemos el laplaciano de una función e más un producto del número de onda k por la función escalar, que es solución a esta ecuación. Y todo esto es igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación diferencial parcial de segundo orden, lineal y homogénea. Y bien, entonces pues necesitaremos expresar el laplaciano en el sistema de coordenadas cónico. Para ello vamos a aprovechar, como lo hemos mencionado, vamos a aprovechar el uso de los factores de escala que ya hemos calculado previamente. Entonces ahora es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como lo hemos visto hace unas diapositivas, el laplaciano en un sistema de coordenadas generalizadas tiene esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer finalmente es obtener estos cocientes y después hacer lo que correspondería a la parte de la diferenciación parcial con respecto a cada una de las coordenadas. Sumamos los términos y después faltará agregar el término que multiplica la k cuadrada por la función e, lo igualamos a 0 y ya tendremos la ecuación de Helmholtz. Y bien, entonces aquí haremos uso de lo que vimos la clase anterior. Tenemos ya los 3 factores de escala, hr, hθ y h lambda. En este caso, como en la expresión para nuestro sistema de coordenadas generalizado, tendremos h1, h2 y h3.
Y bueno, entonces tendremos que sustituir estos valores en las expresiones correspondientes, hacer un manejo algebraico y ordenar los términos de manera pues, que nos sea conveniente para simplificar al máximo la expresión. Bien, y con la finalidad de simplificar las operaciones, vamos a definir dos cantidades que en este caso corresponden al numerador de los factores de escala. Tendremos una cantidad f de teta dada por esta expresión, un radical con este producto dentro del radical, y una función f de lambda que también será el radical con este producto. De esta manera vamos a simplificar las operaciones que tengamos que realizar. El siguiente paso es calcular los coeficientes que involucran los factores de escala. En este caso, esta cantidad 1 entre el producto de H1, H2 y H3, pues será básicamente este cociente, 1 entre este otro cociente, y que finalmente pues vean que ahora pues se nos simplifica tener esta cantidad. Y esto lo vamos a ocupar posteriormente ya cuando tengamos todos los elementos que involucran a los factores de escala. Este sería la primera cantidad. Posteriormente calculamos este cociente del producto de H2 por H3 entre H1. Básicamente lo que hacemos es colocar los términos correspondientes y simplificar en un momento dado. Después tenemos el producto de H3 por H1 y lo dividimos entre H2. Aquí pues, parecería que tenemos un cociente de cocientes, pero finalmente pues como este término r por este radical lo tenemos en el numerador y después lo tenemos en el denominador, pues obviamente se van a cancelar y nos quedaría este cociente f de teta entre f de lambda. Nos faltaría el último término que involucra los factores de escala, h1 por h2 entre h3. Nuevamente tenemos esta cantidad, pero sabemos que al simplificarlo nos quedamos con f de lambda entre f de teta. Ya tenemos los tres coeficientes, de tal manera que entonces ahora podemos sustituirlos en el operador laplaciano para nuestro sistema coordenado cónico. De tal manera que aquí ya tenemos la expresión, este factor es 1 entre h1 por h2 por h3 y después nuestros correspondientes corchetes. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión de tal manera que como estamos tomando una derivada parcial con respecto a r, todos los términos que no varían o que no son función de la variable r, pues son constantes, los podemos dejar afuera, pero vean que en particular, por ejemplo, este producto de f teta por f lambda se cancelaría con el que tenemos acá en el numerador y este teta cuadrada menos lambda cuadrada se cancelaría con este otro término. De tal manera que pues esto nos garantiza una expresión más breve. Igual tendremos términos que se van a cancelar y con esto pues tendríamos oportunidad de simplificar la expresión. Y entonces de manera al final de todo este proceso. Y tendremos que en el sistema coordenado cónico la ecuación de Helmholtz tiene la siguiente forma. Tenemos los correspondientes términos que están definidos por el laplaciano y por último el término que multiplica k cuadrada por e, todo esto es igual a 0, por lo tanto ya tenemos la expresión para la ecuación de Helmholtz en este sistema coordenado cartesiano. Y de esta manera, con este ejemplo, podemos nuevamente también reexpresar otras ecuaciones de la física, otras cantidades que involucren los operadores diferenciales, divergencia, gradiente, laplaciano, rotacional, en cualquier otro sistema coordenado, que es lo que veremos también en la siguiente sesión. Aquí concluye este video, les pedimos gentilmente que lo revisen, que tengan oportunidad de leer las notas en la página, en la plataforma Moodle, así como otros videos que también ya hemos publicado en el canal de YouTube. Déjenos su like por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y de esta manera pues estaremos generando contenido para este semestre y estaremos dejándolo publicado aquí en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.